El comandante Jacques Lefebvre escupió con desprecio mientras examinaba el fusil capturado en sus manos. Era junio de 1811, y el arrogante oficial francés sostenía lo que los británicos llamaban su Land Pattern Musket, el arma que supuestamente iba a cambiar el curso de la guerra peninsular. Miren esto, se burló ante sus subordinados en el cuartel general de Salamanca. Los ingleses creen que este palo de madera tosco puede derrotar al imperio francés. Pesa como un yunque, es largo como una lanza, y probablemente se atasca cada 3 disparos. Nuestros mosquetes son superiores en todos los aspectos. Sus oficiales rieron, porque Jacques Lefebvre era conocido por tener razón en asuntos militares. Veterano de Austerlitz, Jena y Wagram, había visto al gran ejército napoleónico aplastar a prusianos, austriacos y rusos. ¿Qué podían hacer los británicos con sus fusiles anticuados que Francia no pudiera superar con puro espíritu y táctica superior? Lo que Lefebvre no sabía mientras arrojaba desdeñosamente el Land Pattern sobre una mesa era que ese mismo fusil, ridiculizado y despreciado, estaba a punto de escribir uno de los capítulos más humillantes en la historia militar francesa. Lo que nadie en ese cuartel podía imaginar era que en exactamente 2 años, ese tosco palo de madera británico masacraría al ejército francés en España con una eficiencia tan brutal que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa. Esta es la historia real y documentada de cómo la arrogancia francesa se estrelló contra la realidad británica de la manera más sangrienta posible. La burla comenzó mucho antes de Vitoria. Desde 1808, cuando las tropas napoleónicas invadieron España, los comandantes franceses habían observado a los británicos con una mezcla de curiosidad y desdén. El general Auguste Marmont, uno de los mariscales más brillantes de Napoleón, escribió en su correspondencia personal que los fusiles británicos le parecían reliquias de una era pasada, inadecuados para la guerra moderna. Esta opinión no era solo de Marmont, era el consenso general entre la oficialidad francesa. Habían conquistado media Europa con mosquetes más ligeros y elegantes. ¿Por qué los británicos se aferraban a esos mastodontes obsoletos? El general Jean de Dieusoult, comandante de las fuerzas francesas en el sur de España, ordenó un análisis técnico del Land Pattern después de capturar varios en escaramuzas. Su armero jefe, un tal Pierre Duchamp, entregó un informe demoledor. El arma pesaba 5 kilos completos, medio metro y medio de longitud, utilizaba un mecanismo de chispa de pedernal que parecía diseñado en el siglo anterior y requería una baqueta de metal para cargar cada disparo. Es un dinosaurio, concluyó Duchamp. Comparado con nuestros mosquetes Charleville, es como comparar un carruaje con un caballo de carreras. Soult archivó el informe con satisfacción. Los británicos eran tontos aferrándose a tecnología inferior. En los salones de Madrid, donde el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, mantenía su corte, las burlas sobre el armamento británico se convirtieron en entretenimiento habitual. Los oficiales franceses competían por ver quién podía hacer la broma más ingeniosa sobre el Land Pattern. Es tan pesado que los británicos lo usan como ancla de barco cuando no están en batalla, bromeaba el coronel Henry Dubois. Dispara tan lento que un soldado francés puede fumar un cigarro entre disparos enemigos, añadía el mayor Louis Fontaine. Las risas resonaban por los pasillos del Palacio Real, risas que pronto se convertirían en gritos de agonía, pero había voces disidentes que nadie escuchaba. El capitán Antoine Morot, el mismo que 2 años después sería testigo del horror en Vitoria, intentó advertir a sus superiores después de un enfrentamiento cerca de Talavera en 1809. Su compañía había atacado una posición británica defendida por apenas 50 hombres. Morot esperaba abrumarlos fácilmente con sus 200 soldados franceses. Lo que sucedió lo atormentó durante meses. Los británicos, organizados en 2 líneas delgadas, habían esperado hasta que los franceses estuvieran a 100 metros. Entonces, como accionados por un solo cerebro, 50 Land Patterns rugieron simultáneamente. Morot vio cómo sus primeras filas simplemente desaparecieron, vaporizadas por el volumen de fuego. Antes de que pudiera ordenar una retirada, una segunda descarga devastó su segunda línea. En menos de un minuto, había perdido 80 hombres sin causar una sola baja británica. Su informe fue leído con escepticismo en el cuartel general. Morot exagera para excusar su incompetencia táctica, escribió su comandante en el margen del documento. Ningún fusil puede ser tan efectivo. Pero Morot no había exagerado nada. Había presenciado el Land Pattern haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer, y nadie quería creerle. La verdad sobre el Land Pattern británico era mucho más compleja y sofisticada de lo que cualquier francés estaba dispuesto a admitir. Sí, era pesado. Sí, parecía tosco y anticuado.
Pero cada gramo de ese peso, cada aparente imperfección de diseño, servía a un propósito específico probado en décadas de combate real. El arma había sido desarrollada originalmente a principios del siglo XVIII y refinada constantemente basándose en experiencia de batalla real. Para 1811, cuando los franceses se burlaban de él, el Land Pattern era la culminación de casi 100 años de ingeniería militar práctica. El peso que los franceses ridiculizaban servía para absorber el retroceso del disparo. Un soldado podía disparar 50 veces seguidas sin que su hombro quedara destrozado. La longitud del cañón que parecía absurda maximizaba la velocidad de la bola de mosquete, dándole mayor alcance y poder de penetración. El mecanismo de pedernal, aunque viejo en concepto, era virtualmente infalible. Mientras los mosquetes franceses más ligeros fallaban frecuentemente en condiciones húmedas o después de muchos disparos, el Land Pattern seguía funcionando. Su calibre de .75 pulgadas disparaba una bola de plomo lo suficientemente masiva como para destrozar hueso y músculo a 200 metros. Pero lo más importante era que el diseño británico tenía tolerancias generosas en sus componentes. Esto significaba que incluso cuando el arma estaba sucia por docenas de disparos, la pólvora podía seguir cargándose, la baqueta podía seguir moviéndose, el mecanismo podía seguir funcionando. Los mosquetes franceses, más precisos en teoría, se atascaban frecuentemente en combate prolongado porque sus tolerancias eran más estrictas. El teniente británico Edward Harkness había escuchado las burlas francesas capturadas en correspondencia interceptada y solo sonreía. Harkness era instructor de mosquetería en el ejército de Wellington y conocía íntimamente cada aspecto del Land Pattern. Que se rían, le dijo a sus soldados durante una sesión de entrenamiento. Cada risa francesa es un soldado que morirá sorprendido en batalla. Harkness entrenaba a sus hombres en un sistema de drill que los franceses consideraban absurdamente rígido. Cada soldado practicaba los movimientos de carga y disparo cientos de veces hasta que se volvían completamente automáticos. Morder el cartucho de papel, verter la pólvora negra en el cañón, introducir la bola de plomo envuelta en tela, atacar con la baqueta de metal, medio cebar el mecanismo de pedernal, apuntar, disparar. Todo el proceso, cuando se ejecutaba por un soldado bien entrenado, tomaba 15 segundos. 4 disparos por minuto era el estándar británico. Los franceses consideraban esto imposible en combate real, donde el caos y el miedo supuestamente hacían imposible mantener tal disciplina. Wellington sabía algo que los comandantes franceses no comprendían. El entrenamiento riguroso y repetitivo no era para parecer bien en desfiles. Era para que cuando el cerebro de un soldado estuviera paralizado por el terror del combate, sus manos pudieran seguir funcionando automáticamente. Un soldado británico bajo fuego intenso podía seguir cargando y disparando su Land Pattern porque lo había hecho 1000 veces en entrenamiento. Sus manos sabían qué hacer incluso cuando su mente estaba abrumada. En febrero de 1812, un evento cambió todo pero nadie en el lado francés prestó atención. En el pueblo de El Bodón, una compañía británica de apenas 120 hombres se enfrentó a un batallón francés de 400. La matemática era simple, los franceses tenían superioridad de 3-1. Deberían haber aplastado a los británicos en minutos. El capitán Marcus Webb comandaba la compañía británica. Cuando vio las masas francesas acercándose, no entró en pánico. Ordenó a sus hombres formar 2 líneas en terreno ligeramente elevado. Esperaron en silencio perfecto mientras los franceses avanzaban, cantando la marsellesa, confiados en su victoria inminente. A 100 metros, Webb ordenó disparar. 60 Land Patterns rugieron como un solo trueno. La primera línea francesa se desintegró. Humo blanco cubrió la posición británica. Los franceses, aturdidos pero aún confiados, siguieron avanzando. Apenas 20 segundos después, el humo se aclaró lo suficiente para que Webb ordenara la segunda descarga. Otros 60 fusiles dispararon. Más franceses cayeron. Y entonces sucedió algo que el comandante francés no había anticipado. Los británicos seguían disparando. Tercera descarga, cuarta, quinta. El Land Pattern no fallaba. Los soldados británicos, entrenados hasta la perfección, mantenían un ritmo mecánico de fuego. La bola de mosquete británica impactaba las filas francesas como olas golpeando un acantilado. Cada descarga coordinada derribaba a 10, 15, 20 hombres. Los franceses intentaron responder con su propio fuego de mosquete, pero su formación en columna significaba que solo los hombres del frente podían disparar. La mayoría de sus 400 soldados no podía siquiera usar sus armas. Después de perder 150 hombres en 10 minutos, el comandante francés ordenó la retirada. Los británicos los persiguieron con fuego de mosquete hasta que estuvieron fuera de rango.
120 hombres habían derrotado a 400 porque tenían mejor armamento, mejor entrenamiento y mejor táctica. El informe francés sobre el Bodón fue archivado sin ceremonia. Derrota táctica menor debido a terreno desfavorable, decía la conclusión oficial. No mencionaba cómo el despreciado Land Pattern británico había masacrado a soldados franceses con eficiencia industrial. Para entender realmente por qué los franceses despreciaban tanto el Land Pattern, hay que comprender la filosofía militar napoleónica. Los ejércitos franceses habían conquistado Europa usando tácticas de columna de asalto. Masas densas de soldados marchaban hacia las posiciones enemigas, confiando en el impacto psicológico de miles de hombres avanzando en formación apretada. El fuego de mosquete era considerado secundario. Lo que importaba era llegar al combate cuerpo a cuerpo donde la superioridad numérica y el espíritu revolucionario francés abrumarían a cualquier enemigo. Esta filosofía había funcionado brillantemente contra austriacos, prusianos y rusos. Esos ejércitos también usaban formaciones de línea, pero sus soldados no eran tan bien entrenados como los franceses. Se rompían psicológicamente ante la vista de columnas francesas cargando mientras cantaban la Marsellesa. Los comandantes franceses asumieron que los británicos serían iguales. Otro enemigo más que se quebraría ante el espíritu francés superior. El problema era que los británicos no jugaban según las reglas que los franceses esperaban. Wellington había estudiado meticulosamente las tácticas napoleónicas. Había identificado su debilidad fundamental en la península ibérica. Las columnas francesas maximizaban el impacto psicológico pero minimizaban la potencia de fuego. Solo las primeras filas podían disparar sus mosquetes. El resto simplemente caminaba hacia adelante, esperando su turno de luchar. Wellington diseñó su respuesta táctica alrededor de esta debilidad. Sus tropas formarían en líneas de apenas 2 hombres de profundidad. Esto significaba que cada soldado británico podía disparar su Land Pattern sin obstrucción. Una formación británica de 1000 hombres podía traer 1000 fusiles a la batalla. Una formación francesa de 1000 hombres en columna solo podía usar quizás 200 mosquetes efectivamente. Era matemática simple y brutal. Pero los oficiales franceses no entendían esta matemática porque nunca la habían enfrentado seriamente antes de España, y cuando la enfrentaban, preferían culpar otros factores, terreno, mal tiempo, mala suerte, cualquier cosa menos admitir que su filosofía táctica tenía una falla fundamental. El sargento Thomas Harrison del 95 Regimiento de Fusileros había escuchado comandantes franceses capturados burlarse del Land Pattern en su prisión temporal. Harrison, veterano de 15 años, había matado personalmente a más de 100 franceses con su fusil. Se sentaba afuera de la celda improvisada puliendo meticulosamente su Land Pattern mientras los prisioneros se burlaban en francés que él no entendía completamente. «Que hablen», le dijo a su camarada William Fletcher. Cada francés que subestima este fusil es un francés muerto que aún no lo sabe. Harrison amaba su Land Pattern con la devoción que otros hombres reservaban para familia o religión. Lo limpiaba cada noche sin falta, engrasaba cada componente, verificaba el pedernal, inspeccionaba el cañón en busca de cualquier imperfección. Había visto demasiados soldados morir porque sus armas fallaron en el momento crucial. Su Land Pattern nunca le había fallado, y él nunca fallaría a su Land Pattern. Esta relación entre soldado y arma era algo que los franceses tampoco comprendían. Los soldados franceses trataban sus mosquetes como herramientas desechables. Si un mosquete se atascaba, simplemente lo dejaban caer y tomaban otro del campo de batalla. Los británicos trataban cada fusil como un compañero de batalla irreemplazable. Esta diferencia de mentalidad se manifestaba en tasas de fallo dramáticamente diferentes en combate prolongado. El invierno de 1812 trajo más evidencia que los franceses ignoraron sistemáticamente. En Ciudad Rodrigo, durante el asedio británico, los defensores franceses notaron algo peculiar. Los tiradores británicos, usando versiones mejoradas del Land Pattern llamadas fusiles Baker, podían golpear objetivos a 300 metros con precisión mortal. Los fusiles franceses de precisión no podían igualar eso. El comandante de la guarnición, el general Jean-Léonard Barrier, escribió en su diario: «Los tiradores británicos matan a nuestros oficiales con impunidad desde distancias que considerábamos seguras. Sus armas parecen tener alcance sobrenatural». Pero incluso enfrentando evidencia directa de superioridad técnica británica, Barrier no podía admitir que quizás, solo quizás, los británicos sabían algo sobre armamento que Francia no sabía. En cambio, culpó a mala suerte y tiradores excepcionalmente talentosos. El patrón se repetía una y otra vez. Cada vez que los franceses enfrentaban la efectividad mortal del Land Pattern,
encontraban alguna explicación que preservaba su sentido de superioridad. Los británicos habían tenido ventaja de terreno, los franceses estaban cansados de marchar. El clima había favorecido a los británicos. Cualquier excusa menos la obvia, que el Land Pattern era un arma superior manejada por soldados superiormente entrenados. El general Jean-Baptiste Jourdan llegó a España en octubre de 1812 con órdenes específicas de Napoleón. Debía mantener control francés sobre territorio español a cualquier costo. Era un veterano condecorado, héroe de las guerras revolucionarias, un hombre que había visto Francia transformarse de monarquía a república a imperio. Jourdan era inteligente, experimentado y fatalmente arrogante. Una de sus primeras acciones fue organizar una reunión con sus comandantes subordinados para discutir amenazas. Cuando la conversación giró hacia el ejército británico, Jourdan desestimó las preocupaciones con un gesto despectivo. Wellington es competente, admitió, pero sus tropas no son francesas. Carecen de nuestro espíritu, nuestra flexibilidad táctica, nuestra superioridad moral. Un oficial junior, el capitán Morot, se atrevió a mencionar los informes sobre la efectividad del fuego de mosquete británico. Jourdan lo miró con algo parecido a lástima. Capitán, he comandado ejércitos cuando usted aún jugaba con soldados de juguete. El fusil británico es inferior a nuestros mosquetes en todos los aspectos medibles. Si nuestras tropas sufren ante fuego británico, es porque no están siendo lideradas correctamente, no porque el enemigo tenga mejores armas. La sala quedó en silencio. Nadie más se atrevió a cuestionar la sabiduría del mariscal. Esa conversación, ese momento de arrogancia casual, selló el destino de miles de soldados franceses que morirían en los campos alrededor de Vitoria. Porque Jourdan no era simplemente escéptico sobre el Land Pattern, estaba convencido de su inferioridad hasta el punto donde ni siquiera consideraría evidencia contraria. Durante la primavera de 1813, Wellington preparaba meticulosamente su campaña de verano. Sabía que el ejército francés en España estaba sobrecargado, tratando de mantener control sobre demasiado territorio con muy pocas tropas. Las guerrillas españolas hostigaban constantemente las líneas de suministro francesas. Los británicos habían establecido bases sólidas en Portugal. El momento de atacar se acercaba. Wellington reunió a sus comandantes en abril para discutir estrategia. Entre los temas discutidos estaba el armamento. Algunos oficiales sugirieron reemplazar el Land Pattern con mosquetes más modernos. Wellington los cortó abruptamente. El Land Pattern ha servido al ejército británico fielmente durante décadas, declaró. No cambiaremos armamento en medio de una campaña. Lo que sí haremos es entrenar a nuestros soldados para usar el Land Pattern aún más efectivamente. El duque ordenó intensificar el entrenamiento de mosquetería. Cada soldado debía poder ejecutar 5 disparos por minuto bajo presión. Los que no pudieran cumplir este estándar recibirían entrenamiento adicional hasta que lo lograran. Wellington comprendía algo fundamental sobre guerra. La tecnología por sí sola no ganaba batallas. La tecnología manejada por soldados bien entrenados que entendían cómo maximizar sus capacidades ganaba batallas. Los franceses tenían mosquetes perfectamente adecuados. Los británicos tenían el Land Pattern. La diferencia no estaba en las armas, estaba en cómo cada ejército entrenaba a sus hombres para usar esas armas. El soldado español Manuel Ibáñez sostenía su viejo mosquete español y miraba con envidia los Land Patterns que portaban sus aliados británicos. Su arma era funcional pero claramente inferior. Se atascaba con frecuencia, el mecanismo de disparo era poco confiable, y su precisión dejaba mucho que desear. Pero Ibáñez había aprendido a compensar las deficiencias de su mosquete con determinación pura. Había sobrevivido al terrible sitio de Zaragoza en 1809, donde había visto a miles de civiles morir defendiendo su ciudad contra los franceses. Esa experiencia había grabado en él un odio hacia los ocupantes que ningún arma podía igualar. Un día, un sargento británico llamado Harrison notó a Ibáñez luchando con su mosquete durante entrenamiento. Se acercó con un intérprete. «Tu mosquete es basura», dijo Harrison sin rodeos, «pero la determinación que veo en tus ojos vale más que 10 fusiles buenos». Los franceses subestiman a los españoles igual que subestiman nuestros Land Patterns. Van a aprender que cometer ambos errores simultáneamente es fatal. Ibáñez sonrió con fiereza. No necesitaba el mejor fusil, solo necesitaba una oportunidad de luchar. Y esa oportunidad llegaría pronto en los campos alrededor de Vitoria. Los españoles tenían algo que ningún entrenamiento podía replicar y ningún arma podía igualar, peleaban por su hogar, por su libertad, por venganza contra años de brutalidad y ocupación. Esa motivación los convertía en aliados mortales, sin importar qué armas portaran. En mayo de 1813,
agentes de inteligencia británicos confirmaron que Jourdan había consolidado el ejército francés en España alrededor de Vitoria. El mariscal francés estaba protegiendo el masivo tren de bagajes que contenía no solo provisiones militares sino el tesoro saqueado de 5 años de ocupación. Wellington vio la oportunidad inmediatamente. Si podía atrapar al ejército francés en Vitoria, podía no solo derrotarlo sino destruirlo completamente. Comenzó a mover sus fuerzas hacia posiciones de ataque. El plan de Wellington era brillante en su simplicidad. Dividiría su ejército en 4 columnas que convergerían en Vitoria desde diferentes direcciones simultáneamente. Los franceses no tendrían suficientes tropas para defender contra 4 amenazas al mismo tiempo. Tendrían que elegir qué sector defender, condenando a los otros sectores a la destrucción. Y una vez que una columna rompiera las líneas francesas, todo el ejército enemigo colapsaría. El general español Castaños recibiría el honor de comandar una de las columnas. Sus tropas atacarían desde el norte, cortando la ruta de escape francesa hacia Francia. Era una misión de inmensa importancia y Castaños juró que los españoles demostrarían su valor. Manuel Ibáñez y miles de soldados españoles se preparaban para su momento de redención. Vitoria sería donde España probaría que merecía estar al lado de los grandes ejércitos europeos como igual, no como socio menor. La noche del 20 de junio de 1813, más de 78.000 soldados aliados se movieron silenciosamente hacia posiciones alrededor de Vitoria. Las tropas británicas limpiaban meticulosamente sus land patterns. Cada pedernal fue inspeccionado y reemplazado si mostraba el más mínimo desgaste. Cada cañón fue limpiado hasta brillar. Cada soldado contó sus 60 cartuchos de papel, verificando que la pólvora estuviera seca. El sargento Harrison reunió a su escuadra en la oscuridad. Mañana, dijo en voz baja, vamos a enseñar a esos bastardos franceses arrogantes a respetar el viejo Brown Bess. Cada uno de vosotros disparará hasta que vuestros fusiles estén demasiado calientes para sostener, y luego dispararéis más. Los franceses han pasado años burlándose de nuestras armas. Mañana van a morir sorprendidos. Sus hombres respondieron con sonrisas sombrías. Cada uno de ellos había escuchado las historias de comandantes franceses ridiculizando el land pattern. Cada uno de ellos estaba ansioso por demostrar lo equivocados que estaban. En el campamento francés, el ambiente era completamente diferente. Los soldados conversaban casualmente, confiados en que cualquier ataque británico sería rechazado fácilmente. Algunos oficiales incluso habían enviado a buscar sus equipajes del tren de bagajes, planeando una cena elegante después de repeler el esperado ataque menor británico. El capitán Moreau no compartía ese optimismo. Había visto demasiado fuego británico para sentirse confiado. Intentó advertir a su comandante de batallón que los británicos no atacarían a menos que tuvieran ventaja abrumadora. Fue desestimado con irritación. Moreau, su cobardía se está volviendo tedios, le espetó su comandante. Los británicos no nos atacarán en fuerza porque saben que perderían. Relájese y prepárese para una escaramuza menor mañana. El amanecer del 21 de junio llegó con una niebla ligera que ocultaba los movimientos aliados. Los puestos de avanzada franceses detectaron algún movimiento pero asumieron que eran patrullas rutinarias. No fue hasta las 7:30 de la mañana que la niebla comenzó a disiparse y los centinelas franceses vieron algo que heló su sangre. Columnas masivas de infantería aliada avanzaban desde todas las direcciones. Las banderas británicas ondeaban al viento. Las formaciones españolas marchaban desde el norte. Los portugueses presionaban desde el sur. Y en el centro, la masa principal del ejército de Wellington avanzaba como una marea roja inexorable. Los mensajeros franceses galoparon frenéticamente hacia el cuartel general de Jourdan. El mariscal, que había estado tomando su desayuno tranquilamente, escuchó los informes con creciente horror. 78.000 enemigos convergiendo en sus 57.000 soldados. Había sido completamente superado tácticamente. Wellington lo había engañado haciéndole creer que no habría ataque mayor durante al menos otra semana. Jourdan comenzó a gritar órdenes contradictorias. Batallones fueron enviados en una dirección, luego retirados y enviados en otra. La confusión se extendió por las filas francesas. Unidades llegaban exhaustas a posiciones defensivas justo cuando el enemigo entraba en rango de mosquete. El caos organizacional francés contrastaba fuertemente con la ejecución mecánica perfecta del plan de Wellington. Cada columna aliada sabía exactamente dónde estar y exactamente qué hacer. A las 8 de la mañana, el silencio antinatural que precede a las grandes batallas cayó sobre Vitoria. 78.000 hombres contenían el aliento. Los comandantes franceses, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre que enfrentaban, intentaban formar líneas defensivas coherentes. Pero era demasiado tarde.
Las fuerzas aliadas estaban ya en posición, fusiles cargados, esperando la orden de avanzar. El capitán Morot, asignado para defender una posición en la cresta de Arines, observaba las líneas rojas británicas con terror creciente. Marchaban en formación perfecta, dos líneas delgadas que parecían vulnerables hasta que uno comprendía lo que esas formaciones representaban. Cada soldado británico podía disparar. No había filas traseras inútiles como en las columnas francesas. Era una máquina de matar perfectamente diseñada y estaba apuntando directamente a su posición. Morot gritó a sus hombres que se prepararan. Mantened la formación pase lo que pase. Si rompemos, morimos. Nuestra única esperanza es responder al fuego británico con fuego propio. Sus soldados, veteranos de docenas de batallas, asintieron con gran determinación. Pero Morot podía ver el miedo en sus ojos. Habían escuchado las historias sobre el fuego británico. Estaban a punto de experimentarlo personalmente. Las primeras descargas de artillería aliada rasgaron el aire matutino. El rugido de docenas de cañones reverberó por el valle como el apocalipsis mismo. Bolas de cañón rebotaban a través de las formaciones francesas, desmembrando hombres, creando carriles sangrientos de muerte. Pero la artillería era solo el preludio. El verdadero horror llegaría cuando las columnas de infantería entraran en rango de mosquete. A 200 metros, las líneas británicas se detuvieron. Los tambores dejaron de sonar. Por un momento, hubo silencio completo excepto por el gemido de los heridos por fuego de artillería. Los soldados británicos elevaron sus land patterns simultáneamente, miles de cañones apuntando hacia las posiciones francesas. El capitán Morot sintió su estómago contraerse violentamente, gritó a sus hombres que se prepararan, pero las palabras salieron como un susurro estrangulado. Los oficiales británicos bajaron sus sables. El mundo explotó. El rugido de la primera descarga británica fue apocalíptico. No sonó como mosquetes individuales disparando, sonó como un solo trueno masivo que sacudió el suelo. Miles de bolas de plomo calibre 75 atravesaron el aire en una fracción de segundo. Impactaron las líneas francesas con fuerza devastadora que superaba cualquier descripción. Hombres que habían estado de pie simplemente dejaron de existir. Una bola de mosquete Land Pattern a 200 metros podía atravesar dos cuerpos humanos si estaban alineados. Las formaciones francesas densas garantizaban tales alineaciones. Soldados fueron derribados por balas destinadas a camaradas detrás de ellos. La sangre empapó el suelo de Vitoria instantáneamente. El capitán Morot vio cómo su flanco derecho se evaporó. 120 hombres, una compañía entera de veteranos, fueron diezmados en la primera descarga. Los sobrevivientes, aturdidos por el volumen de fuego, intentaban mantener formación mientras los británicos ya estaban recargando. 22 segundos después de la primera descarga, llegó la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. El Land Pattern, ese fusil ridiculizado y despreciado, cumplía su promesa mortal con eficiencia mecánica. Los franceses intentaron responder con su propio fuego, pero su formación en columna significaba que solo las primeras filas podían disparar efectivamente. Quizás 200 mosquetes franceses contra 2000 Land Patterns británicos. La matemática era brutal y simple. Los británicos mataban franceses 10 veces más rápido de lo que los franceses podían matar británicos. El sargento Harrison recargaba su Land Pattern con movimientos que no requerían pensamiento consciente. Morder el cartucho de papel, verter la pólvora negra, introducir la bola de plomo, atacar con la baqueta, medio cebar, apuntar, disparar. 15 segundos exactos. Su fusil estaba caliente ahora, el metal del cañón quemando sus manos incluso a través de los guantes. Pero funcionaba perfectamente. No se atascaba, no fallaba. Simplemente seguía matando franceses con cada disparo. A su alrededor, sus compañeros mantenían el mismo ritmo implacable. La línea británica era una máquina de muerte perfectamente coordinada, cada engranaje humano ejecutando su función con precisión mortal. En el sector español, Manuel Ibáñez y el regimiento de Zaragoza asaltaban las posiciones francesas en Gamarra Mayor. El combate aquí era completamente diferente al enfrentamiento en campo abierto. Era visceral, personal, brutal. Casa por casa, habitación por habitación, los españoles expulsaban a los defensores franceses. Los mosquetes españoles, aunque inferiores al Land Pattern británico, eran mortalmente efectivos a quemarropa en combate urbano. Cada puerta era una trampa potencial. Cada ventana escondía un francés con mosquete cargado. Cada esquina podía ser el último lugar que un hombre vería. Ibáñez entró en una casa con 5 compañeros. Un soldado francés apareció en la escalera, mosquete apuntando. Ibáñez disparó primero. Su viejo mosquete español funcionó perfectamente, la bola de plomo golpeó al francés en el pecho,
lanzándolo hacia atrás. Sin pausar, Ibáñez comenzó a recargar mientras sus compañeros subían las escaleras. Arriba encontraron 3 franceses más. El combate fue caótico, disparos a distancias de metros, bayonetas cuando los mosquetes estaban vacíos, puños y cuchillos cuando las bayonetas se atascaban. Los españoles luchaban con una ferocidad que aterrorizaba a los franceses. Estos no eran soldados regulares peleando por paga. Eran hombres vengando 5 años de ocupación brutal, 5 años de ver sus iglesias saqueadas, sus familias asesinadas, sus ciudades quemadas. El general Castaños observaba el asalto español con satisfacción profesional. Sus tropas estaban ejecutando perfectamente. Los franceses habían fortificado Gamarra Mayor, convirtiendo cada estructura en un mini bastión, pero no habían anticipado la determinación española. Posición tras posición caía ante asaltos que ignoraban las bajas y simplemente seguían presionando hacia adelante. Los comandantes franceses en Gamarra Mayor enviaron mensajes desesperados a Jourdan pidiendo refuerzos. El mariscal no tenía refuerzos que enviar. Cada sector de su línea estaba siendo presionado simultáneamente. Por primera vez en su larga carrera militar, Jourdan comprendió que había cometido un error catastrófico. No había subestimado solo las capacidades británicas. Había subestimado a los españoles, a los portugueses, a Wellington y sí, había subestimado el maldito land pattern británico. Wellington observaba desde su puesto de comando elevado mientras su plan se desarrollaba con precisión de relojería. Las 4 columnas convergían exactamente como había diseñado. Los franceses estaban siendo aplastados desde todas las direcciones. No tenían reservas para responder. Cada decisión que Jourdan tomaba era imposible. Defender aquí significaba abandonar allá, reforzar este sector significaba condenar ese otro. Era exactamente la situación que Wellington había planeado crear. En el centro, donde las brigadas británicas de Sir Thomas Graham machacaban las posiciones francesas, el horror alcanzaba nuevos niveles. Las descargas británicas continuaban con ritmo metronómico, 4 por minuto, cada minuto, sin pausar. Los land patterns funcionaban perfectamente incluso después de 50 descargas. Los mecanismos de pedernal seguían chispeando, los cañones seguían disparando, las baquetas seguían cargando. Las formaciones francesas se desintegraban bajo el volumen de fuego. Soldados que habían estado en perfecta formación 5 minutos antes ahora yacían en montones sangrientos. Los gritos de los heridos creaban una cacofonía que ahogaba incluso el rugido de los mosquetes. El capitán Moreau había perdido casi la mitad de su batallón en los primeros 15 minutos de combate. Intentaba desesperadamente mantener orden, pero la moral francesa se quebraba visiblemente. Estos eran veteranos acostumbrados a victorias fáciles. Nunca habían enfrentado algo como esto, una máquina de matar que no cedía terreno, que no mostraba miedo, que simplemente seguía disparando con precisión letal. Moreau ordenó a sus hombres responder al fuego, pero su respuesta era patética comparada con el volumen británico. Por cada francés que lograba disparar su mosquete, 5 británicos disparaban sus land patterns. La ecuación matemática era inevitable y fatal. Las líneas británicas comenzaron a avanzar. 50 metros hacia adelante, luego se detenían. Otra descarga coordinada. Más franceses caían. Otros 50 metros. Otra descarga. Los británicos avanzaban como una guillotina en cámara lenta, inexorable e imparable. Cada paso hacia adelante estaba marcado por franceses muriendo. Cada descarga reducía las filas enemigas. El land pattern, ese fusil tosco y anticuado que había sido objeto de burlas durante años, estaba cumpliendo exactamente el propósito para el cual Wellington lo había empleado. Creaba un volumen de fuego sostenido tan masivo que ninguna formación enemiga podía resistirlo. No importaba cuán valientes fueran los soldados franceses. No importaba cuánto espíritu revolucionario tuvieran. Frente a 2000 fusiles disparando 4 veces por minuto, el valor individual era irrelevante. A las 10 de la mañana, apenas 2 horas después de que comenzara la batalla, la posición francesa ya era desesperada. En el norte, los españoles habían capturado Gamarra Mayor después de combate urbano brutal. La principal ruta de escape francesa hacia Francia estaba cortada. En el centro, las brigadas británicas habían roto múltiples posiciones defensivas francesas. En el sur, los portugueses presionaban implacablemente el flanco francés. Jourdan, observando el colapso de sus líneas desde su puesto de comando, tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó una retirada general, pero no era una retirada organizada hacia posiciones preparadas. Era una huida desesperada hacia el único corredor que aún permanecía abierto hacia el este. La orden de retirada se extendió por las líneas francesas como fuego en paja seca.
Soldados que habían estado manteniendo posiciones minutos antes ahora corrían hacia la retaguardia. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. El pánico, ese destructor de ejércitos, se apoderó de las fuerzas francesas. Lo que había sido un ejército disciplinado se transformó en una turba desorganizada donde cada hombre pensaba solo en su supervivencia. El masivo tren de bagajes francés se convirtió en un obstáculo catastrófico. Cientos de carros repletos de tesoros saqueados bloqueaban los caminos de retirada. Las tropas francesas en retirada chocaban contra este embotellamiento masivo, creando caos absoluto. Y mientras miles de franceses se apiñaban alrededor de los carros atascados, las tropas británicas perseguidoras llegaron con sus Land Patterns cargados y listos. Lo que siguió fue una masacre. Los británicos disparaban en las masas densas de franceses atrapados. A estas distancias cercanas, era imposible fallar. Cada disparo mataba o mutilaba. Los franceses que intentaban formar líneas defensivas eran barridos antes de poder organizarse. El sargento Harrison avanzaba rápidamente ahora, disparando a las masas francesas en retirada. Su Land Pattern había disparado quizás 200 veces ese día y aún funcionaba perfectamente. El cañón estaba tan caliente que humeaba, pero el mecanismo nunca falló. Alrededor de él, otros soldados británicos hacían lo mismo. El entrenamiento riguroso, el mantenimiento meticuloso, la disciplina férrea, todo estaba dando frutos en forma de franceses muertos. Manuel Ibáñez y sus compañeros españoles, envalentonados por su victoria en Gamarra Mayor, ejecutaron una maniobra audaz que selló el destino francés. Coordinándose con fuerzas británicas, cerraron completamente el corredor de escape hacia Pamplona. Miles de soldados franceses que corrían hacia lo que creían era seguridad de repente se encontraron enfrentando líneas frescas de infantería española con mosquetes apuntándolos. Ibáñez, empapado en sudor, pólvora y sangre, observaba con satisfacción salvaje. Durante 5 años había soñado con este momento, ver a los conquistadores convertidos en presas acorraladas, ver el terror en ojos franceses, ver a los hombres que habían quemado su ciudad corriendo como animales asustados. Los oficiales franceses intentaban frenéticamente organizar alguna resistencia, pero sus tropas estaban demasiado desorganizadas, demasiado demoralizadas. El ejército que había marchado triunfante por toda Europa se desintegraba. El capitán Moreau, rodeado por 3 lados con solo 60 hombres sobrevivientes de los 200 con los que había comenzado, tomó la única decisión honorable disponible. Formó un cuadro defensivo. No escaparían, pero morirían como soldados. Sus hombres aceptaron sin protestar. Habían visto suficiente deshonor ese día para durar varias vidas. Las tropas británicas que se acercaron al cuadro de Moreau reconocieron valentía desesperada cuando la veían. Un oficial británico, el capitán Edward Pakenham, se adelantó con bandera de parlamento. «Rendíos honorablemente», gritó en francés pasable. «Habéis peleado bien. No hay deshonor en reconocer la derrota inevitable». Moreau miró a sus 60 sobrevivientes, jóvenes que habían envejecido décadas ese día, hombres cubiertos en sangre de camaradas, veteranos que habían visto el orgulloso ejército francés destruido por el arma que habían ridiculizado. Ordenó que bajaran los mosquetes. Habían sobrevivido, pero su mundo había terminado. La persecución continuó hasta bien entrada la tarde. El sol de junio golpeaba sin piedad mientras franceses corrían desesperadamente hacia cualquier escape. La caballería británica cargaba en oleadas sucesivas, sables destellando, cortando franceses en retirada. No era caballería, era exterminio sistemático. Los dragones pasaban sobre hombres intentando rendirse, buscando oficiales y artillería para capturar. Lo que hizo el colapso francés particularmente devastador fue el abandono del tren de bagajes. Soldados franceses comenzaron a saquear sus propios carros, creando caos dentro del caos. Oficiales intentando mantener orden eran ignorados o atacados por sus propios hombres desesperados por escapar con algo de valor. Pinturas de Velázquez y Murillo yacían en barro. Cálices de oro de catedrales españolas eran pisoteados por botas corriendo. Documentos comprometedores se esparcían por el viento. El tesoro completo de 5 años de ocupación sistemática, abandonado en pánico. Wellington aprovechó el caos con precisión quirúrgica. Ordenó capturar todo. Cada cañón francés abandonado fue reclamado. Cada carro de suministros fue asegurado. La documentación militar francesa, incluyendo cifras y órdenes de batalla, cayó en manos británicas. Era una catástrofe de inteligencia además de militar para Francia. El sargento Harrison, sentado sobre un carro francés volcado mientras limpiaba meticulosamente su Land Pattern, reflexionaba sobre el día.
Su fusil había funcionado perfectamente en la batalla más intensa que había experimentado. 200 disparos sin un solo fallo. Los franceses habían pasado años burlándose de este arma. Ahora yacían muertos en los campos alrededor de Vitoria, asesinados por el objeto de sus burlas. Harrison pensó en todos los comandantes franceses arrogantes que habían llamado al Land Pattern un palo de escoba inglés, una reliquia, un diseño inferior. Cada uno de esos hombres estaba ahora muerto, capturado o corriendo hacia Francia en desgracia. La arrogancia había encontrado su precio. Al caer la tarde sobre Vitoria, la magnitud de la victoria aliada se hacía evidente. El ejército francés en España estaba destruido como fuerza de combate efectiva. Jourdan había perdido casi 2/3 de sus efectivos. 22.000 franceses estaban muertos, heridos o capturados. 151 cañones capturados. 415 carros de municiones. 1.419 carros de suministros. El tesoro completo saqueado durante 5 años de ocupación. Las últimas horas de luz revelaron escenas que parecían del apocalipsis. La llanura de Vitoria estaba sembrada de cuerpos en toda dirección. Armas abandonadas brillaban bajo el sol poniente. Tesoros dispersos creaban manchas de color en el campo ensangrentado. Monedas de oro se mezclaban con cartuchos de pólvora. Era como si un museo y arsenal hubieran explotado simultáneamente. Wellington cabalgaba entre las tropas victoriosas, su expresión de satisfacción contenida. Había planeado esta batalla durante meses. El resultado había superado sus expectativas más optimistas. No solo había derrotado al ejército francés, lo había aniquilado. Francia ya no podría sostener ocupación de España. El mariscal Jourdan, cabalgando furiosamente hacia Francia con restos destrozados de su comando, sabía que enfrentaría la ira de Napoleón. Había perdido todo: su ejército, su artillería, su reputación, su honor. Las burlas sobre el fusil británico resonaban cruelmente en su memoria. Ese tosco palo de escoba inglés había diezmado al orgulloso ejército francés con eficiencia mecánica. El general Castaños reunió a sus oficiales españoles al anochecer. Hoy, declaró con voz grave, España ha demostrado que puede defender su honor junto a cualquier nación de Europa. Los franceses vinieron como conquistadores. Se van como fugitivos. Sus palabras fueron recibidas con vítores. Los españoles habían pagado en sangre, pero consideraban el precio barato. Manuel Ibáñez se sentó con compañeros supervivientes del regimiento de Zaragoza. De 150 hombres quedaban 92. Miraba su viejo mosquete español con nuevo respeto. No era un Land Pattern británico, pero había cumplido cuando importaba. Más importante, había demostrado que los soldados españoles, cuando estaban adecuadamente liderados y motivados, podían luchar tan efectivamente como cualquier ejército europeo. Las tropas británicas comenzaban el trabajo de contar el botín. Los números eran asombrosos. Más allá del armamento capturado, había el tesoro. Estimaciones preliminares sugerían 5 millones de libras esterlinas en oro, plata y objetos de valor. Arte de maestros españoles. Joyas religiosas de catedrales por toda España. Documentación comprometedora de colaboradores españoles con los franceses. Era la captura más grande en cualquier batalla de las guerras napoleónicas. Los heridos de ambos bandos recibían atención en hospitales de campaña improvisados. Cirujanos trabajaban bajo luz de antorchas, amputando miembros destrozados por bolas de mosquete, extrayendo metralla, vendando heridas. Los gemidos de heridos creaban sinfonía horrible. La victoria tenía precio y ese precio se pagaba en carne y sangre. Médicos británicos notaron algo interesante mientras trataban heridos franceses. Las heridas causadas por bolas Land Pattern eran uniformemente devastadoras. El calibre pesado causaba trauma masivo. Huesos no solo se fracturaban sino que se pulverizaban. Músculos no solo se perforaban sino que se desgarraban. El Land Pattern no había sido diseñado para herir enemigos. Había sido diseñado para matarlos. La noche trajo historias extraordinarias que se extenderían por campamentos durante semanas. Un soldado británico había capturado personalmente a un general francés. Una compañía española había rescatado tesoros religiosos robados de su propia catedral. Jinetes portugueses habían perseguido franceses durante 20 kilómetros sin descanso. Cada unidad tenía su relato de triunfo personal dentro de la victoria colectiva. El impacto psicológico de Vitoria resonó inmediatamente por Europa. Mensajeros cabalgaron furiosamente hacia Madrid, Lisboa y Londres con noticias de victoria. En París, Napoleón recibiría la noticia en semanas, justo cuando intentaba reorganizar su ejército después del desastre ruso. La invencibilidad francesa, ya cuestionada en Rusia, ahora estaba completamente destruida en España. Wellington redactó su informe oficial esa noche.
Su prosa era típicamente modesta, atribuyendo victoria al valor de tropas más que a genio táctico propio, pero los números hablaban por sí mismos. 22.000 bajas francesas contra 5.000 aliadas. Era una de las victorias más completas en guerras napoleónicas. El capitán Moreau, ahora prisionero de guerra, reflexionaba sobre su destino. Sería transportado a Inglaterra, probablemente pasaría años en campo de prisioneros, pero al menos estaba vivo. Pensaba en miles de camaradas muertos en llanura de Vitoria, sacrificados por arrogancia de comandantes que habían subestimado al enemigo. El Land Pattern no era superior por diseño revolucionario, era superior porque los británicos habían comprendido algo fundamental que los franceses no. La guerra moderna se ganaba con disciplina, entrenamiento y respeto por armamento propio. Los comandantes franceses habían burlado del Land Pattern, sus soldados pagaron ese desprecio con vidas. Al amanecer del 22 de junio, el campo de batalla presentaba espectáculo desolador. Cuerpos de miles de soldados franceses permanecían donde habían caído. Buitres ya circulaban. Equipos de entierro iniciaban sombrío trabajo de cavar fosas masivas. Victoria había traído libertad a España, pero también había creado campo de muerte de proporciones épicas. Wellington ordenó que tesoros religiosos españoles capturados fueran devueltos inmediatamente a iglesias de origen. Era gesto político calculado pero también genuino. Comprendía que España había sufrido profundamente bajo ocupación francesa. Restaurar patrimonio cultural era tan importante como liberar territorio. Sacerdotes españoles lloraban de gratitud al recibir reliquias que creían perdidas para siempre. La batalla de Vitoria resonó a través de historia militar con implicaciones que trascendieron su importancia inmediata. Militares de todas naciones estudiaron meticulosamente los detalles, extrayendo lecciones que influenciarían doctrina táctica durante décadas. El desprecio francés por el Land Pattern se convirtió en estudio de casos sobre peligros de arrogancia militar. Historiadores militares identificaron factores críticos que contribuyeron a victoria aliada. Primero, superioridad del sistema británico de potencia de fuego sostenida sobre tácticas de columna francesa. Segundo, planificación meticulosa de Wellington que explotó debilidades del despliegue francés disperso. Tercero, y quizás más importante, subestimación francesa de capacidades técnicas y tácticas aliadas. Los comandantes franceses habían asumido superioridad basándose en victorias pasadas, ignorando que enemigos habían evolucionado. El fusil Land Pattern, objeto de burlas francesas, se convirtió en símbolo de confiabilidad militar. Armeros de toda Europa estudiaron su diseño, buscando comprender qué lo hacía funcionar tan consistentemente bajo condiciones extremas. La respuesta era sorprendentemente simple. Tolerancias generosas en fabricación permitían que el arma funcionara incluso cuando estaba sucia. Mecanismos robustos raramente fallaban. Diseño probado en décadas de combate real. No era elegante, pero era efectivo. Y en guerra, efectividad superaba siempre a elegancia. Manuel Ibáñez regresó a Zaragoza como héroe. Su ciudad celebró a veteranos de Vitoria con desfiles y honores. Pero Ibáñez llevaba recuerdos que ninguna celebración podía borrar. Sonido de miles de mosquetes disparando simultáneamente, gritos de hombres muriendo, olor a pólvora y sangre. Había visto rostro real de guerra y no era glorioso, era necesario. Había liberado a su país, pero nunca sería glorioso. El sargento Harrison recibió promoción a sargento mayor por conducta en Vitoria. Serviría otros 2 años en España antes de retirarse a Inglaterra natal. Conservó su Land Pattern como recuerdo, colgándolo sobre su chimenea. Cuando visitantes preguntaban sobre él, Harrison simplemente respondía, este fusil ayudó a liberar España. No mencionaba las burlas francesas ni masacre que había presenciado. Algunos recuerdos eran demasiado oscuros para compartir. El general Castaños fue celebrado en toda España como comandante que había redimido honor militar español. Su papel en Vitoria, cortando retirada francesa, fue reconocido como crucial para victoria total. Continuaría sirviendo en ejército español durante años, pero Vitoria permanecería como su logro definitorio. El mariscal Jourdan enfrentó ira de Napoleón, quien lo relevó del comando y lo culpó personalmente por desastre. Jourdan argumentó que había sido superado numéricamente y que sus advertencias sobre situación deteriorada en España habían sido ignoradas. Tenía razón en ambos puntos, pero en salones del poder napoleónico las excusas no contaban. Alguien debía cargar responsabilidad del desastre. Wellington fue elevado a mariscal de campo por Victoria. Más importante estratégicamente, Victoria le dio libertad operacional completa para campaña de 1814. Con ejército francés en España destruido, podía ahora planear invasión del sur de Francia.
Guerra que había comenzado en península ibérica terminaría en territorio francés, inversión completa de fortunas militares. Las lecciones tácticas de Vitoria se incorporaron rápidamente en manuales militares británicos. Concepto de líneas delgadas maximizando potencia de fuego se convirtió en doctrina estándar. Importancia de entrenamiento constante en drill de mosquete se enfatizó aún más. Y crucialmente se institucionalizó principio de nunca subestimar capacidades técnicas enemigas, sin importar cuán inferiores parecieran en teoría. El capitán Morot pasó 3 años como prisionero de guerra en Inglaterra antes de ser repatriado después de primera abdicación de Napoleón en 1814. Regresó a Francia transformada donde glorias imperiales estaban siendo cuestionadas. Escribió memorial detallado de su experiencia en Vitoria, enfatizando importancia del respeto por capacidades enemigas. Pocos lo leyeron. Francia quería olvidar sus derrotas, no estudiarlas. Monumentos a batalla de Vitoria se erigieron tanto en España como en Inglaterra. En Vitoria misma, obelisco conmemora lugar donde fuerzas aliadas se concentraron para asalto final. En Londres, placas en Westminster Abbey honran a regimientos que participaron. Estos monumentos físicos preservan memoria de hombres que lucharon y murieron en momento crucial de historia europea. La Guerra de Independencia Española continuó durante otro año después de Vitoria, pero resultado ya no estaba en duda. Franceses evacuaron Madrid permanentemente en agosto de 1813. Posición tras posición fue abandonada mientras Wellington avanzaba inexorablemente. En abril de 1814, conflicto terminó con abdicación de Napoleón y restauración de Fernando VII al trono español, pero Vitoria fue punto de inflexión decisivo. Fue donde ocupación francesa de España se volvió insostenible. Fue donde invencibilidad del ejército napoleónico fue destruida públicamente y humillantemente. Y fue donde un fusil ridiculizado, el Land Pattern británico, demostró que en guerra eficacia supera siempre a elegancia. La ironía final de Vitoria residía en su simplicidad. Franceses habían perdido no por enfrentar tecnología revolucionaria o táctica nunca vista, sino por subestimar armas y métodos que habían estado observando durante años. El Land Pattern no era secreto. Tácticas de línea británicas eran bien conocidas. Lo que franceses no habían comprendido era que conocer algo y respetarlo eran dos cosas completamente diferentes. Para generaciones futuras de oficiales militares, Vitoria ofrecía lección intemporal. Arrogancia es lujo más peligroso en guerra. Comandantes que burlan capacidades enemigas, que asumen superioridad sin verificarla, que desestiman advertencias porque contradicen prejuicios, están escribiendo su propia derrota. Mariscal Jourdan y sus oficiales aprendieron esta lección de manera más brutal posible, viendo su ejército destrozado por arma que habían ridiculizado. Historia de cómo Land Pattern humilló a comandantes franceses en Vitoria trasciende detalles técnicos de armamento. Es historia sobre respeto, preparación y consecuencias de arrogancia. Es recordatorio de que en guerra como en vida, subestimar al oponente es primer paso hacia derrota. Los veteranos británicos que sobrevivieron Vitoria llevarían sus Land Patterns en campañas futuras con renovado respeto. Cada vez que limpiaban sus fusiles, recordaban cómo esas armas habían funcionado perfectamente cuando más importaba. Cada vez que entrenaban nuevos reclutas, enfatizaban importancia de mantenimiento meticuloso. El Land Pattern se había ganado su lugar en historia militar no por ser el fusil más avanzado tecnológicamente, sino por ser el más confiable cuando las balas volaban y hombres morían. Esa confiabilidad, nacida de diseño robusto y entrenamiento riguroso, había cambiado curso de guerra peninsular y había demostrado que desprecio por capacidades enemigas era camino más rápido hacia desastre. Los comandantes franceses habían aprendido esa lección de la manera más costosa posible, y sus soldados habían pagado el precio último por arrogancia de sus superiores.